Señor le bendiga. Se están acostumbrando a saludar, ¿eh? El poder de la resurrección. Y yo pensaba en esto, y vamos a hacerlo en dos partes, la charla de esta mañana, para poder comprender. Siempre estamos intentando captar, refrescar cosas, lo que sucedió. Usted cuando va a comprar algunos de esas enciclopedias o esos libros, son grandotes, a veces hay libros que usted compra y llega al final, 400 páginas de lectura, llega al final y dice, sigue en el tomo 2. Ah, sí, dijo Anita. O sea que Anita también se clavó en algún momento. Sigue en el... O sea que lo que vos leíste, estuvo interesante, lo que vos leíste era bueno saberlo, pero continúa en el tomo 2. Nosotros cuando hablamos de la vida de Cristo, a veces damos mucho énfasis a un tomo. Latinoamérica ha dado mucho énfasis al tomo 1, que es la cruz. Te va por cualquier país de Latinoamérica, va a haber un Cristo en la cruz. ¿Sí? Pero la historia arranca cuando nazca, dice el niño, lo llamará Jesús. ¿Cuándo pasó esto? ¿No pasó esto? En Belén. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Ya el ángel le está diciendo, le ahorra la creatividad de ponerle un nombre y le dice, le vas a llamar Jesús, porque el nombre de Jesús va a indicar la misión de Jesús. O sea, Jesús tiene como misión salvar al pueblo, que dice el texto, del castigo de sus pecados. Quiere decir que el nombre de Jesús refleja esa situación. La palabra salvación, salvación, aparece 54 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra se usaba en la vida común. En la vida común se usaba esta palabra, en griego soso, que era, por ejemplo, cuando un caudillo militar preparaba un ejército y iba a salvar al pueblo de una invasión, cuando algún dirigente político imagínese esta situación en aquel tiempo, que iba a salvar al pueblo, cuando los maestros les llamaban salvadores. ¿Por qué los llamaban salvadores? Porque iba a salvar a los niños de la ignorancia y les iba a dar herramientas para que puedan enfrentar la vida. A los médicos se les llamaba salvadores. Salvaban a la gente de las enfermedades. Y Jesús es el salvador del castigo por nuestros pecados. Pero el ser humano es tripartito. Nosotros hemos hecho de la salvación en círculos religiosos un área de nuestra vida. Y hemos dicho, por ejemplo, el Señor me salvó el alma. ¿Usted ha escuchado alguna vez? Vamos a salvar a las almas. Prediquémosle a las almas. Pero las almas tienen cuerpo. Y la palabra salvación en el ministerio de Jesús aparece de la multidimensionalidad del ser humano. Quiere decir que no solamente nos va a salvar del castigo del pecado, sino que Jesús salvó de las enfermedades. Y hay un texto en Isaías que dijo que por sus llagas iba a salvarnos o curarnos de las enfermedades. También Jesús salvó a los endemoniados. Tenían problemas emocionales también. Así que era un gran psicólogo que salvaba en todas las áreas de la vida. Y la salvación que nosotros recibimos es una salvación que no solamente me da la autoridad para acceder a ser hijo de Dios y para acceder a la presencia de Dios por toda la eternidad, sino que también baña la multidimensionalidad del ser humano. Todas las áreas de nuestra vida, el Señor tiene el propósito de salvar. Cuando nosotros pusimos el papelito ahí, yo veía a todos ustedes,
me emocionaba porque veía, cada uno de nosotros tiene algo que le pesa en el corazón. Pero el Señor es el Salvador, ¿sí? Y esa es la esperanza. Esto es para los que creen o se apoyan en Jesús. Y el Padre, porque creen y se apoyan en Jesús, les dio la autoridad de llamarse hijo de Dios. No sucede esto por voluntad humana, dice Juan. No nacen de la sangre ni por los deseos naturales, sino que esto es algo sobrenatural. Y se basa mucho simbólicamente en María. María concibió a Jesús del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que también necesitamos, así como le pasó a María, que el Hijo de Dios pueda venir a nuestro ser. ¿Sí? Y esto no lo entendió Nicodemo. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Lo interpretó en forma natural. A veces a nosotros nos cuesta entender las cosas sobrenaturales. Y dice, mirá, Nicodemo, no se entiende. El viento vos no lo ves, pero existe. Vos sabés que existe, porque te mueve los pocos pelos que tenés. ¿Sí? No sabés de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. ¿Qué quiso decir? Que hay cosas que el ser humano no puede razonar. Pero algo sucede cuando confiamos plenamente en Jesucristo, cuando nos entregamos a Cristo, que es el nuevo nacimiento, que es la posibilidad de ver el reino de Dios. Que nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. Y estamos hablando de los ojos físicos. Antes nosotros no veíamos otra vida. Vida con valores, con puntos de vista distintos a lo de la sociedad, con criterios envidiables para las personas, donde la compasión, la misericordia es el eje del cristiano, donde cada vez que tenemos relación con Cristo somos menos egoístas en una sociedad hiperegoísta, ¿sí? Consumista y egoísta. Cada vez que uno se acerca a Cristo, cada una vez que nace de nuevo y se acerca a Cristo, el egoísmo empieza en segundo plano. Entonces, nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Por eso le dice el apóstol Pablo al que estaba interesado, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay un proceso donde uno va escuchando y todo lo demás, pero en algún momento se tiene que apoyar en Jesús. Tiene que confiar plenamente en Jesús. Y cuando esto sucede, ocurre la salvación. El Viernes Santo se relaciona con la muerte de Jesús, el derramamiento de sangre, para pagar el castigo por nuestros pecados. Cuando nosotros participamos de la cena, nosotros recordamos ese castigo. Y el tomo 2 es el domingo de resurrección. Ese es el tomo 2. Porque si nosotros nos quedamos con el 1 y no hay un Cristo resucitado, vana es la fe, dice, no tiene sustancia, nos estamos engañando y estamos engañando a otros, dice. Pero el tomo 2 tiene que ver con la resurrección. Y en el primer siglo, estos discípulos que habían visto al Cristo resucitado, vieron sus vidas cambiar. Estos discípulos habían conversado con Él por 40 días. Después de la resurrección, había aparecido, desaparecía, aparecía, desaparecía. Ellos vivieron eso, experimentaron eso, comieron con Él, lo vieron ascender al cielo y decían, este mensaje es glorioso. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que las religiones que estaban rodeando al mensaje de Cristo creían en cosas similares a lo que ellos predicaban. El Imperio Romano, por ejemplo, tenía un dios que se llamaba Mitra, ¿sí? Que es el de la izquierda,
donde decían ellos, con fe, que este dios Mitra había nacido de una virgen, que este dios Mitra era mediador entre Dios y los hombres, que este dios Mitra había ascendido a los cielos. Ellos predicaban eso también. Quiere decir que el mensaje cristiano no era exclusivo. ¿Sí? Y el de la derecha, esa Atis, para los griegos también había sido una virgen. Y en la primavera dice que se reunían para celebrar la resurrección de Atis. Quiere decir que lo que para nosotros es algo revolucionario, en el tiempo de Jesús, otros creían en lo mismo, pero en otros dioses. ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan revolucionaria? Los Césares, están abajo, primero fue Julio César, dice que apareció una vez un cometa en el cielo y la gente decía, ese es, después de su muerte, ese es Julio César, el Hijo de Dios, ascendido a la derecha de los dioses. Apareció un cometa y dijeron, este es Julio César. También tenían señales en los cielos sobre sus creencias. César Augusto era hijo del Dios enviado por los dioses a la tierra para traer paz y prosperidad. Y decían que César Augusto, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿No les suena conocido? La gente decía estas cosas y predicaba estas cosas de acuerdo a su contexto. 12 días después del cumpleaños de César Augusto se celebraba el advenimiento de César y se predicaba de su resurrección, ¿sí? Porque decía que había resucitado. Y por el otro lado aparecen los cristianos que hablan de Dios, de Cristo, que muere en la cruz, que no hay otro nombre del cielo bajo los hombres, que nació de una virgen, que murió, que resucitó. ¿Y por qué el mensaje de Jesús tuvo más impacto que los otros mensajes? Hay que preguntárselo. Todos estaban en la misma sintonía, pero el mensaje cristiano prevaleció por encima de los otros. Ellos, los romanos, cuando hablaban de César, de que murió, de que el cometa había ascendido, de que resucitó, todo eso, predicaban lo que llamaban el evangelion, o sea, el evangelio. Y los cristianos tomaron esa palabra y dijeron, no, nosotros predicamos el evangelio. Cuando ellos se reunían para hablar de estas cosas, los romanos, en sus reuniones, decían que estaban en una eclesía o en una iglesia y los cristianos decían, no, nosotros estamos en la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces todo es parecido. Ahora, cuando se encontraban, después que Cristo había ascendido, dos ciudadanos en la calle, uno levantaba la mano y decía, César es el Señor, el dueño de todo, de las vidas, de los campos, de todas las cosas. Los cristianos levantaban la mano y decían, Jesucristo es el Señor. Entonces lo apresaban y los crucificaban por esto. ¿Por qué el mensaje, el evangelio, tuvo más impacto que los demás? Porque, hermanos, no es el dogma lo que tiene poder. Usted puede agarrar y hablar de todo esto en esta generación, y está hablando de la letra de la cosa, y hay mucha gente que sí dice yo creo en eso, pero la letra sola no transforma las vidas de las personas. Lo que generó una revolución en la época de los apóstoles es que ellos creían en la resurrección, vivían en la resurrección y sus vidas eran diferentes a tal punto que la gente se acercaba y les decía, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque a ustedes le damos latigazo y reaccionan con gozo. Ustedes perdonan a los enemigos. Ustedes tienen una alegría a pesar del contexto donde viven. Ustedes son perseguidos
y agradecen a Dios. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué mensaje están predicando que el nuestro, al Dios griego, al Dios romano, no es igual en la gente? La gente no es transformada con nuestro mensaje. Entonces el tomo 2 dice, si nosotros queremos que el poder de la resurrección salga de los templos, tenemos que vivir la vida de resucitada. ¿Se entiende? Porque San Pablo decía, lo único que yo quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiere decir que hay un poder que te da algo diferente a lo que otra persona puede tener y te hace distinto a lo que otro ciudadano de Lomas puede tener y que llama la atención en los tiempos que vivimos, donde tu vida, si tenés el poder de resurrección, si te apropiás el poder de la resurrección y querés vivir en el poder de la resurrección, la gente te va a decir, ¿qué te pasa a vos? Que mirá cómo estamos viendo en Argentina y mirá cómo actúas vos. Mirá lo que nos está pasando y mirá cómo vos hablás. Mirá, yo puedo predicar el dogma. Cristo nació, Cristo esto, Cristo resucitó. Pero si no tengo eso metido adentro, es igual que los romanos, igual que los griegos. Creemos en cosas incomprobables. ¿Por qué? Porque la vida dice que no es verdad lo que estoy diciendo. Parezco muerto en lugar de resucitado. Parezco igual al otro, solo que tengo algunos rituales distintos, los fines de semana o cuando sea. La Biblia dice cosas misteriosas, que Pablo habla de eso. Pablo dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. La verdad que es difícil entender eso, no lo vamos a explicar todo eso, pero dice que ni siquiera nuestra ciudadanía, nuestro lugar, nuestro estado no es el que estamos viendo ahora. La Biblia dice que los dos tomos tienen que ver con que yo morí, como ahí entregamos el papelito, morí en la cruz, mi ego dominante muere ahí, ya no domino yo, ya no vivo yo, ya no tomo yo las decisiones, ya no soy yo el que manejo el barco de mi vida. Morí con Cristo en la cruz, pero ahora resucité, que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos lo tengo yo metido adentro. ¿Alguien se pone contento con eso? Pero no es algo que a mí se me ocurre, es lo que dice la Escritura. Y esto es mucho más que ir al cielo. Esto es mucho más que tener salvación eterna. Esto es salvación diaria de todas aquellas cosas que nos llevan a la muerte y a la angustia y a la desgracia personal. Ese es el Evangelio. Muerte al yo, relación con Cristo. Si yo camino con Cristo, se tiene que ver. Tengo que ser menos egoísta. Tengo que ser menos peleador. Tengo que ser menos depresivo. Tengo que ser menos todo lo que tiene la gente más. Yo tengo que ser menos porque Cristo está caminando conmigo y estoy sentado en los lugares celestiales, porque soy ciudadano del cielo y porque tengo el poder de la resurrección. Ahora, preguntas que me hago. ¿Usted quiere vivir así? San Pablo decía, mirá, todo aquello que me quita de experimentar el poder de la resurrección, lo tiro a la basura. Yo quiero eso. ¿Quiere conocer el poder de la resurrección y la vida para la cual Dios lo creó? ¿Quiere realmente el poder de Cristo? ¿O la vida es común y corriente? ¿Qué es una vida común y corriente? No hay poder. Porque yo decidí así. Había un hijo de pastor que es uno de los principales
promotores y escritores sobre la muerte de Dios, que Dios murió, que él decía, Cristo bárbaro, todo bárbaro, pero yo veo a los cristianos, dice, yo no puedo creer en el Cristo de los cristianos porque no tienen cara de resucitado, decía Nietzsche. Hablamos una vez de eso. Los rostros no son de gente que entendió la resurrección. Y yo ampliaría esto, si yo entiendo la resurrección, tiene que haber cara, lenguaje, decisión de resucitado, actitud de resucitado, ambición de resucitado. A veces los mismos problemas políticos que nosotros nos quejamos están entre los cristianos. Las mismas actitudes que nosotros nos quejamos en el trabajo están entre los cristianos. El mismo lenguaje, solamente que no hay algún insulto ahí medio, pero hay un lenguaje como si Cristo estuviera muerto. Entonces, domingo de resurrección, decidimos vivir en el poder de la resurrección. Ahora, Señor, mirá, a mí no me sale, no te va a salir, tenés que ir a la cruz, morir. Señor, yo no puedo ser así, tener esperanza. ¿Y quién dijo que vos tenés que hacer eso? Si el que Cristo es el que vive en vos. Deja que yo me encargo. Deja que yo te voy a dar esperanza. Deja que yo te voy a dar un lenguaje. Deja que yo te voy a dar la cara. Deja que yo te voy a dar... Tiene que existir un encuentro con Cristo para que esto suceda. Entonces hay que hablar más con Cristo y menos hablarse a uno mismo de lo imperfecto que es. Uno de los causales de por qué la gente está triste es porque se habla a sí mismo de sus imperfecciones. Y no se habla a sí mismo de Cristo. ¿Sí? Cristo, ¿dónde está? Cristo está acá. Eso es lo que hizo sobrenatural el mensaje de los apóstoles. Nosotros tenemos lo mismo, pero no tenemos la vida que esta gente tiene. Creemos que nació, que resucitó, que nació en la Virgen, que es mediador. Tenemos todo esto, pero no tenemos la vida que esta gente tiene. Nosotros creemos las mismas cosas, solamente que tenemos otro nombre, pero no tenemos las reacciones que esta gente tiene. Nosotros somos romanos, pero no tenemos la esperanza cuando ellos están muriendo que ellos tienen. Estamos desesperados. Y esta gente cuando se está despidiendo de la vida se abrazan en el circo romano mientras vienen los leones a comerlo y cantan himnos a Dios. ¿Qué les pasa a esta gente? Entonces los romanos empiezan a preguntarse, ¿esto lo puedo tener yo? Alguien dijo, tenemos 4 evangelios en la Biblia. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el quinto se llama, vos justo te llamas Marcos. El quinto se llama Luis, Juan, María. ¿Quién es el quinto evangelio? Vos sos el evangelio que camina por la ciudad. Por eso la pregunta, si yo creo en el Cristo resucitado, la pregunta que me tengo que hacer es si tengo por lo menos 2 cositas y vemos esto y nos vamos. Si yo estoy experimentando la paz de la resurrección. Una de las cosas que tenían ellos, después que contemplaron a Jesucristo, era una paz sobrenatural. Ya no los dominaba el miedo, ya no se ocultaban en el aposento, ya no tenían vergüenza de haber seguido a un Cristo que murió. Ya no vivían con culpa, tenían paz. Y esto es sobrenatural. Y esto es lo que realmente Cristo nos quiere dar, una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Entonces el quinto evangelio, cuando está en una situación triste, que vos pusiste en el papelito, yo puse la mía ahí, ¿sí? Y vos estás ahí y decís, pero yo creo en que Cristo resucitó, pero yo creo que Cristo me vino a salvar. Entonces yo creo que el Señor va a dar una salida siempre al Hijo de Dios. Siempre hay una opción con la fe, siempre. Entonces hay una salida para esto. No voy a vivir mortificado ni mortificado como los otros que no tienen esperanza, decía Pedro.
Planto la bandera en la resurrección. Tengo problema en el matrimonio. ¿Dónde está el poder de la resurrección ahí? Señor, que me haga diferente. Cara, lenguaje, actitud, ambición de resucitado. ¿Qué ambición tiene el resucitado? Que Cristo sea visto. No tiene una ambición personal. Que Cristo sea visto a través de mi vida. ¿Qué actitud tiene el resucitado? Amor y compasión por la gente que lo rodea. ¿Qué otra cosa tiene el resucitado? Alegría, porque ellos, como dije recién, le daban látigo y salían contentos de haber sido partícipe de los sacrificios de Cristo y haber sido tomados por dignos de recibir latigazos por la causa de Jesús. Allí salía Pedro Juan de la prisión. Y claro, los romanos decían, esto no está en nuestra... Se nos caen los papeles con Ati, con todo eso. Pues esta gente, este Dios sí tiene poder. Lo metieron, dice a Pablo, en la cárcel más húmeda, más oscura. ¿Qué hacía esta gente? Cantaba himnos a Dios a la medianoche. ¿Por qué? Porque la resurrección era real. Y el paso del tiempo en la vida de fe puede hacernos olvidar y hacer de la resurrección un dogma que recordamos este domingo, una declaración que hacemos, pero no una vivencia diaria, que es lo que Cristo quiere. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Caminar con nosotros y tener aventura. Eso es lo que Cristo quiere. No quiere otra cosa. Yo estoy vivo. Cuando me muera voy al cielo. Amén. Pero cuando vivo estoy en el cielo acá. Porque tengo el poder de la resurrección. Cristo tiene autoridad. Cristo tiene poder. Cristo está caminando con vos. Y Cristo tiene un destino que no imaginamos. Si estás acá viviendo, es porque hay un plan. ¿Sí? En la pandemia murieron muchos pastores, muchos cristianos. Un pastor que yo conozco estuvo muy mal, pero mal. Mal. La iglesia oraba por sanidad, pero ahí donde lucha la razón con el poder de la fe, y ahí lucha, y estamos orando, pero se va a ir, y se salvó. Y el primer mensaje que predicó en la iglesia fue, Dios me dio vida porque que tiene algo por cumplir todavía. Yo tengo algo que cumplir. Y lo que yo pasé me mostró que hasta que no cumpla eso, yo no me voy de la tierra. ¿Vos te ves igual? La vida no es salir a trabajar, no es comprarse una casa, no es tomarse vacaciones, si podemos, no es a ver cómo hago para llegar, eso no es vivir, eso es primera etapa de la vida. La vida es, quiero experimentar el poder de la resurrección. Entonces, si hay algo que se va a morir en tu vida, reclama el poder de la resurrección. Señor, vos resucitaste contra todos los enemigos, dame esperanza y levantame en esta situación. Yo quiero que la gente me pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero eso. No quiero que le diga, vos sabés que yo soy creyente. Ah, ¿vos eras creyente? ¿En serio? ¿Por qué? Y porque yo te veo todos los días y parece que Cristo está muerto. Pero Cristo está vivo. ¿Vamos a hablar como Cristo que está vivo? Amén. En esta mañana, Padre, gracias por predicar tu palabra. Creemos que ha sido clara y deseamos que sea vivida en cada uno de nosotros.
has resucitado entre los muertos y el poder del mensaje del Evangelio es cada uno de mis hermanos que vive a Cristo. Así que reclamo en el nombre de Jesús que ese Cristo que habita no sea dormido por la apatía humana. Somos distraídos, Señor, por este mundo tecnológico y placentero y atractivo y nos separa de la esencia de la vida espiritual. Oramos para que este encuentro, este domingo, haya servido para prender una chispa en mi vida, en la vida de mis hermanos. Una chispa que genere un incendio en las familias, en los barrios, en las ciudades, un incendio de vida y de esperanza. ¿Qué trajo esa vida y esa esperanza? Alguien que le creyó a Dios, que había resucitado. Que nuestra vida refleje el poder de la resurrección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.